Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que sucedió en el Nuevo Reino de Granada después de la insurgencia. La insurgencia comienza en 1810, cuando se forma la Junta en Santa Fe, se deponen las autoridades y progresivamente va evolucionando hasta que en 1811 Cartagena declara la independencia y se van sumando más ciudades. Entonces, la idea es mostrar una ponencia de historia política, cómo afecta lo que sería la historia contable o la historia fiscal. Retomando lo que decían antes, que no podemos ver la contabilidad solo como algo meramente técnico, sino que hay decisiones políticas que influyen en la organización administrativa y fiscal de un determinado territorio, para este caso el Nuevo Reino de Granada. Entonces, la historia que les voy a contar se desarrolla entre Cartagena y Santa Fe, Bogotá. Santa Fe, Bogotá, donde está el Tribunal de Cuentas, que fue lo que mencionó Joaquín anteriormente. Les voy a comenzar con la historia. El 15 de julio de 1816, Martín de Urdaneta y Carlos Joaquín de Urizarri, ministros del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, enviaron una providencia a los oficiales de las cajas reales y a los administradores de rentas del Nuevo Reino de Granada, por la cual les ordenaban que pusieran los ramos de su responsabilidad al estado que tenían antes de la Revolución de 20 de julio de 1810. Lamentablemente, la respuesta de los oficiales reales del reino, de los administradores de rentas, no fue la que ellos esperaban. El oficial de la villa de Mopox, acá está el río Magdalena y la villa de Mopox queda acá cerca de Santa Marcos. Contestó con una carta del 2 de agosto donde notificaba a Urdaneta y Urizarri que por el decreto de 10 de julio de 1816 la auditoría de las cuentas de las cajas reales y las administraciones de rentas era facultad privativa del Tribunal de Cuentas de Cartagena. Entonces aquí en este momento ya estamos viendo que hay dos tribunales de cuentas. Creo que esto no sé, lo que ha visto verde sucedía en otros lugares, eso no ha pasado. La insurgencia creó más casas de moneda, por ejemplo en Nueva España, pero pensar en dos tribunales de cuentas ya es algo exagerado. Bueno, y que por esa sola razón, decía el oficial de Monpós, se iba a entender solo con el de Cartagena. Además de eso, le trasladó copia del tribunal de la providencia del Tribunal de Cuentas de Santa Fe al de Cartagena, por la que lo ponía sobre aviso de que en Santa Fe se había creado un tribunal que estaba suplantando la autoridad fiscal de todo el Nuevo Reino de Granada. Según la documentación, al parecer Urdaneta y Urizarri no tenían conocimiento de que existiese un Tribunal de Cuentas en Cartagena y juzgaban que el que estaba en Santa Fe era el único que estaba en todo el Nuevo Reino. Solo con la respuesta que les dio el oficial de Monpós se enteraron de que existía uno en Cartagena. Y por esa razón, ambos, Urizarri y Urdaneta, enviaron una representación a Madrid el 29 de octubre de 1816 en la que declaran que la autoridad fiscal del Nuevo Reino está cortada, abro comillas, por una especie de cisma del Tribunal de Cuentas y división de obediencia. Aquí la palabra cisma tal vez está siendo un poco una alegoría al cisma de Oriente de la Iglesia Católica que separó la Iglesia entre Oriente y Occidente en el año 1024. Es un poco exagerado, pero lo que dicen es verdad. Se dividió la división de obediencia en el Nuevo Reino de Granada. Entonces, este cruce de informaciones que son contradictorias y tiene varias disposiciones encontradas, además de fracturar la autoridad fiscal del Nuevo Reino de Granada, como hicieron énfasis esos ministros, genera varias preguntas y cuestionamientos. En primer lugar, como ya habíamos aprendido anteriormente, el Tribunal de Cuentas del Nuevo Reino sesionaba en Santa Fe desde el año 1605, cuando fue creado. Nos resulta muy extraño que para 1816 haya uno en Cartagena y otro en Santa Fe, y que los dos gocen de legitimidad. O sea, ¿en qué momento el tribunal legítimo que estaba en Santa Fe se trasladó a Cartagena? ¿Y por qué después apareció otro en Santa Fe? ¿Qué razones hubo para ese traslado? En segundo lugar, ya sabiendo que vino ahí, que se establece en Santa Fe, tenemos que considerar que puede haber dos opciones. Hay un desconocimiento de que existía un tribunal en Cartagena y Urizarri y Urdaneta tenían razón, o en realidad la creación del tribunal de Santa Fe fue algo completamente calculado y posterior.
Entonces, como la existencia de un nuevo tribunal de cuentas no puede pasar desapercibido a los funcionarios que controlan, que son los oficiales reales, es muy difícil que ellos no supieran que existía en Cartagena. Entonces, de plano podemos descartar esa información que ellos nos están suministrando. O sea, eso de que no sabían, que ellos son unos pobres ignorantes que no sabían que existía, esos son cuentos, eso fue algo completamente calculado. Pero entonces, si fue calculada la creación de un nuevo tribunal en Santa Fe, hay otros problemas. Como la creación de un tribunal sucede raramente y difícilmente, porque genera grandes perjuicios, por ejemplo, de orden administrativo, se segmenta el ámbito de autoridad y se reduce el dominio administrativo del tribunal. Entonces, para llevarse a cabo necesitó de un poder lo suficientemente grande que lo legitimara. Un poder que viene en la creación de otro tribunal, más beneficios que los perjuicios que creaba. Y para que el conocimiento y las advertencias, si tal vez hubo algunas advertencias, como las que pudieron poner Urizarri y Urdaneta, debieron considerarse. Ellos, como miembros del Tribunal de Cuentas antes de la Revolución de 1810, conocían el funcionamiento del tribunal y la centralidad que tiene dentro de la organización del sistema fiscal neogranadino. Y además conocían los efectos distorsionadores que se podían generar al agregarse un tribunal adicional. Por eso ellos hablaron de cisma. Pero también, como eran antiguos oficiales, entendían que el Tribunal de Cuentas gobernaba la Real Hacienda, fiscalizaba al fisco, para decirlo de otra manera. Sabían que los libros de contabilidad no fueron creados para ser objetos de curiosidad de los futuros historiadores, sino que eran instrumentos de gobierno, como ha señalado el profesor Sánchez, y para dejarlos de rodeos, sabían que para controlar los derechos y las rentas necesitaban controlar la institución que las fiscalizaba, o sea, el Tribunal de Cuentas. De eso dan cuenta dos documentos importantes que fueron elaborados en esa época. Primero, el corte y tanteo de la Caja de Santa Fe del 1 de enero a 7 de junio de 1816, que fue practicado por Martín de Urdaneta, quien figura, abro comillas, como contador mayor decano del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas y caballero cruzado de la Orden de Carlos III. Y lo hizo en presencia de José María Carbonet y Manuel del Pardo, que eran los anteriores cajeros y que eran unos eminentes insurgentes. Ellos hicieron la entrega de lo que habían administrado los primeros 6 meses a cuenta del gobierno insurgente al gobierno realista que entraba a reemplazarlo. A los pocos meses los pasaron por las armas. El segundo documento es un estado general de valores y distribución del bienio de 1809 a 1809, de 1808 a 1809, que fue presentado el 13 de enero de 1818 por orden del virrey Montalvo. Es muy citado. Aparece en la relación de mando de Montalvo, lo ha usado Jaime Jaramillo, Meisel, Urrutia, etc. Sin embargo, la historiografía ha subestimado este problema y lo ha considerado desde una versión de los acontecimientos, que es la que refleja Montalvo en su relación de mando. Y lo que quiero hacer acá es discutir precisamente esa interpretación. Entonces, como mencioné anteriormente, el Tribunal de Cuentas del Nuevo Reino, que residía en Santa Fe desde 1605, lo hizo sin interrupciones hasta el 20 de julio de 1810, porque ese día los insurgentes decidieron deponer a las autoridades virreinales y establecer una junta de gobierno. El resultado fue degradar el virreinato a la categoría de capitanía general y se nombraron unas autoridades que deberían gobernar el nuevo reino desde la ciudad de Panamá. Desde acá. Ahí se establece un tribunal de cuentas el 26 de octubre de 1812 y este funcionó ahí hasta que el capitán general, que sería Francisco de Montalvo, decidió que se trasladara desde Panamá hasta Cartagena el 17 de junio de 1815. Pues acá ya entendemos por qué pasó de Santa Fe, luego a Panamá, luego regresó, luego fue hacia Cartagena. Pero entre el 17 de junio de 1815, que fue la fecha con la que inicié, que es el día en que se ordena el traslado del tribunal, y el 15 de junio de 1816, cuando Urdaneta y Urizarri envían la nota a los demás ministros para que envíen sus rentas, las fianzas, etc., hay aproximadamente año y medio. Y durante ese año y medio es completamente imposible que Santa Fe no supiera que se había trasladado al Tribunal de Cuentas de Panamá
a Cartagena. O sea, todas las dificultades topográficas y políticas que existían no se pueden exagerar tanto tiempo. Entonces, ahí hay un problema, al que podemos añadir que la ordenación de ese traslado del Tribunal de Panamá a Cartagena se hizo antes de que la ciudad fuera ocupada por las tropas del rey, que lo hizo Pablo Morillo en diciembre de 1815. Y esa planeación del asedio, que duró varios meses y dejó varias víctimas, contó con el apoyo de Francisco de Montalvo, que era el capitán general. Y ese asedio tenía como finalidad abrir el camino para que las tropas del rey comenzaran a ingresar, las instituciones o comenzaran a restablecerlas, las antiguas autoridades. Entonces Morillo sabía en realidad que se iba a restablecer el Tribunal de Cuentas y que iba a llegar a Cartagena. Pero pidió el apoyo de Montalvo porque en Venezuela se le había hundido el navío San Pedro y perdió la mayoría del grueso de su parque de artillería y necesitaba la ayuda, o sea, no tenía dinero. Entonces, que Morillo no supiera eso era falso. Entonces, por eso sorprende que Urdaneta y Urizarry hayan enviado el oficio en 1816, cuando Morillo estaba en Santa Fe, que era a la sazón el jefe del ejército expedicionario, y por esa característica no se le podía escapar que dos antiguos oficiales de la Real Hacienda habían formado un tribunal de cuentas en Santa Fe y se estaban oficiando como ministros de todo el nuevo reino. Entonces, esto como el contrabando de gran escala, esto no se puede ocultar en la noche o en la maleta o algo así, esto cuenta con la venia de las autoridades. Entonces, el poder que estábamos buscando para ver quién le dio legitimidad a esto no era otro que Pablo Morillo. Así lo registró Francisco de Montalvo en su relación de mando, la que le entregaba a Juan Sámano, su sucesor, y en la que le advertía de los comportamientos de Morillo. En realidad no sé si decirlo como es un manifiesto o un memorial, no sé, le dedica aproximadamente 8 páginas a narrar este suceso, entonces no sé por qué la historiografía se la ha pasado por alto. Montalvo consideró que esa medida que tomó Morillo fue poco reflexionada, que significó una confrontación de autoridades que dio la oportunidad que los subalternos desconocieran los bandos, fue lo que hizo Urdaneta y Urizarry, y al tiempo dificultaba la comunicación de las órdenes del gobierno de la Real Hacienda. Ese establecimiento de otro tribunal de cuentas complicaba que se restableciera el cuadro de rentas y el sostenimiento de los cuadros administrativos, que eran el policía, justicia, el militar y el de Hacienda. Pero pues, visto así, no puede quedar la versión, que es como ha pasado a la historiografía. O sea, era una medida poco reflexionada, consideraba Montalvo. En realidad sí había sido muy reflexionada, había tomado un tiempo largo para llevarse adelante. Como mostraba esa cronología, fue aproximadamente año y medio. Y en segundo lugar, si se complicó el restablecimiento del cuadro de rentas, se complicó en la medida en que no alcanzó los términos que tenía antes de 1810, que era una meta imposible desde la que Montalvo comenzó a mirar el fracaso y que también siguió hacia la historiografía. Entonces, algunos historiadores revisionistas han querido ver en este encuentro de autoridades entre Montalvo y Morillo, y especialmente los excesos de Morillo, una razón que explique de manera factible la derrota que tuvieron las fuerzas españolas frente al ejército de Simón Bolívar en 1819. El objetivo es poner en cuestión el relato nacionalista que hay en Colombia, que agigantó la gesta de Bolívar y infamó el pasado colonial. Entonces, era muy bueno encontrar que estaban divididos y que por eso se le facilitó el trabajo a Bolívar. Un historiador que publicó hace 2 años considera que la expulsión de las autoridades de Santa Fe después de las 2 acciones armadas aquí en Tunja, que serían la del Pantano de Vargas o la del Puente de Boyacá, que son 2 hitos de la nacionalidad en Colombia, solo se puede entender si se reconoce que los independentistas liderados por Bolívar empujaron, abro comillas, una infraestructura carcomida, que es lo que consideran las autoridades españolas en ese momento. El problema de este argumento es que si eso es cierto, Bolívar se hubiera podido quedar esperando hasta que no se cayera en algún momento, sin hacer nada. Están comiendo suelas. Sí, En Boyacá. sí, eso dice.
Bueno, la verdad es que el problema de autoridad sí existió, pero se ha exagerado un poco porque se ha tomado fielmente la versión de Montalvo, que permite cuestionar el relato nacionalista a través de un estudio de la restauración. Por ejemplo, Juan Friede, que es de los pioneros de la historiografía en Colombia, consideró que esto se explica porque es una lucha entre civiles y militares, que está reflejando lo que sucedía en España. El problema es que la diferencia binaria se cae hizo cuando nos damos cuenta que Montalvo era militar. Entonces era militar versus militar, no tiene ningún sentido hablar de civil contra militar. Timothy Ana, siguiendo el trabajo de Friede, vio que lo que había era una lucha entre una facción belicista y una facción conciliadora, que impidió que se creara una política unificada para el reto de gobernar las Indias frente a la insurgencia. Costelloe, que sigue luego el trabajo de Ana, dice que las facciones en realidad no existen, sino que se toman como dos extremos entre los que fluctúa todo el espectro político. Entonces, esos dos extremos estaban determinados por la interpretación que tenían en la corte sobre la insurgencia. Entonces, quienes consideraban que la insurgencia había nacido por el exceso del absolutismo, que los rebeldes tenían en realidad algo de razón, consideraban que había que hacer reformas y negociar con ellos. Pero los que consideraban que lo que había sucedido es que la insurgencia nació por la falta de absolutismo, o sea, cuando se capturó al rey, o como dicen ahora, vacatio reyes, de manera muy sofisticada, consideraban que lo que faltaba era absolutismo y que había que darles más absolutismo y doblegar a los insurgentes. Esta fue la versión que terminó ganando en la corte y que explicó las varias expediciones que enviaron desde 1811 a toda América y que en el Nuevo Reino solo se han estudiado desde 1815 y pasa desapercibido antes. Fernando VII lo que terminó haciendo fue profundizar en una tendencia y no creó en realidad la recuperación militar de las Indias. Rebeca R., que es una estudiante, bueno, fue estudiante y se doctoró bajo la dirección de Anthony McFarlane, lo que hizo fue moralizar el debate. Entonces, para ella eso se explica porque Pablo Morillo era grosero, advenedizo y arrogante. Entonces, por eso era completamente obvio que iba a encontrarse con Montalvo y que no iba a haber ningún acuerdo. Y ella, como desconoce cómo funcionaba el tribunal y cuál era su función, considera que esto fue una disputa de una simple decisión administrativa que llevó a una lucha de poderes, como si fuera una guerra fría y ellos se caían mal y eso era algo muy simple, entonces vamos a pelear. Sí. Justo Cuño, que es un alumno de Juan Marchena, unió las facciones a las personalidades y él considera que Morillo y Montalvo tenían personalidades antagónicas y eso auguraba el conflicto, aunque él nunca dijo por qué eran antagónicas, nunca definió ninguna de las dos. Y el último trabajo, que es el de Gutiérrez, reitera un poco lo que había considerado antes entre tendencias militares y conciliadoras y agrega que los militares reconquistaron mientras los civiles pacificaron el nuevo reino. Entonces, imagina que el nuevo reino se dividió entre zonas pacificadas y zonas reconquistadas. Obviamente, las pacificadas por la venia del civil, noble, la persona que perdona a Montalvo, y las reconquistadas por el bárbaro ese de Morillo. Entonces, lo que aquí quiero proponer es que tanto Montalvo como Morillo tenían misiones particulares que cumplir e hicieron uso de los medios que tenían para alcanzarlas. Si Morillo estableció un tribunal de cuentas en Santa Fe, no lo hizo para llevarle la contraria a Montalvo o porque no supiera que existía en Cartagena, sino por una razón práctica. Cuando lo tomaba el control de la Real Hacienda desde arriba. Él y los exoficiales reales que lo apoyaban, que eran Urdaneta y Urizar, sabían que para la mejor manera de atraer recursos para mantener las tropas que estaban combatiendo por el rey era controlar la Real Hacienda. Si él esperaba que las decisiones fueran emanadas de Montalvo, sus tropas podrían no recibir paga, desertar y permitir que la insurgencia comenzara a abrir territorios entre los lugares que dejaba el ejército español. Y para no esperar esos trámites ordinarios, porque esta situación era completamente extraordinaria,
y para evitar los daños en la descomposición de las tropas, Morillo decidió controlar la hacienda desde arriba, desde la organización que la gobernaba, que controlaba su desempeño, es decir, el Tribunal de Cuentas. Él sabía que si quería rentas, tenía que apropiarse de las cuentas, que era el único medio de obtener la información de lo que podían rendir y lo que podían pagar esas mismas rentas. Obviamente esto no le exonera de los excesos que cometió. Pasó por las armas a una cantidad de población exagerada y generó algunas alteraciones como estas. Pero lo que es importante resaltar aquí es que, en contraste a la historiografía de la restauración, es que este encuentro de autoridades no se dio porque una persona fuera bondadosa y otra altiva, o porque uno fuera militar y otro civil, o porque se odiaban entre sí, sino porque en el cumplimiento de sus misiones recurrieron a los medios que los terminó enfrentando. El comportamiento de Morillo fue tan legítimo como el de Montalvo, y él nunca fue destituido, que elevó varias renuncias y el rey siempre se las negó. Y, por ejemplo, el 11 de octubre de 1816, el asesor del virreinato, Anselmo de Vierna, le sugiere a Montalvo que concilie con Morillo y que deje que el Tribunal de Cuentas que él estableció en Santa Fe se encargue solamente de llevar las cuentas del ejército. Esto hay que considerarlo cuando comenzamos a analizar los argumentos que presentan Urdaneta y Urizarri de las explicaciones del por qué ellos crearon el tribunal. Yo considero que en realidad son franca mentira, pero precisamente por eso no son falsos, sino que ellos esgrimieron esos argumentos porque en ese momento de la época era lo que estaba comúnmente aceptado. Entonces, Urdaneta y Urizarri negaron saber que existía un tribunal de cuentas en Cartagena. Eso es mentira. Morillo dijo que actuó por la exagerada desconfianza que tenía sus propios alcances. Mentira. Morillo expuso que creó el Tribunal de Cuentas, abro comillas, para desenrollar la confusión que tenía la Real Hacienda, pero pues creando otro tribunal la confundía más todavía. Pero, visto de esa manera, cuando se apropió de la función restauradora que le encargó el rey para poner el gobierno, abro comillas, en todo antiguo pie, sistema y arreglo de todos los ramos, tiene algún sentido. Luego Morillo explicó que formó el Tribunal de Cuentas porque se había demorado su traslado desde Panamá. Aquí está aceptando que sabía que estaba en Panamá, pero Urizarri y Urdaneta, que eran sus subalternos, lo estaban negando en la correspondencia oficial. Bueno, entonces, ya después de un tiempo Morillo no se contentó solo con formar el tribunal y ganar la legitimidad del asesor del virreinato, sino que le pidió al ministro del despacho de Hacienda en Indias que cancelara la aprobación del que estaba funcionando en Cartagena y que hubiera solo uno legítimo, que era en Santa Fe, que era el que estaba gobernando. Ahí sí tendría el monopolio para el manejo del gasto que necesitaban sus tropas. Lo que pasa es que ya no encontramos documentos que nos digan si eso se canceló o si permaneció el de Santa Fe. Como más tarde, desde 1817, que Montalvo le pide al brigadier Sámano, su sucesor, que por favor le diga a Urizarri y Urdaneta que recuerden la del 10 de julio de 1816, la que solo hay un tribunal, o sea, todavía estaba funcionando el de Santa Fe. Y en 1817 salió una real cédula para eliminar el de Santa Fe, o sea, sigue funcionando. Y no creo que en realidad ellos lo fueran a cumplir en algún momento. Habría que mirar más hasta qué momento se eliminó el de Santa Fe o si en realidad no se eliminó. Entonces, para concluir, esto nos genera algunos problemas para pensar este periodo y para pensar el que le sigue. Porque que en el territorio hayan funcionado los tribunales de cuentas impone el problema establecer la jurisdicción que tenía cada uno y analizar el cuadro de rentas y el contenido de la fiscalía ordinaria y extraordinaria que se implementó en cada caso. ¿Cuáles tesorerías gobernaba Cartagena y cuáles Santa Fe? ¿Dónde están los documentos que elaboró cada una? ¿Qué comportamientos de ingreso y gasto presenta cada una? ¿En algún momento pudieron entrar en conflicto por la jurisdicción fiscal de una determinada tesorería? Y, más importante, la formación de la República, antes de la formación de la República de Colombia, que ha estudiado Joaquín, el nuevo reino parece estar dividido en dos grandes áreas fiscales que parecen o debieron tener alguna importancia sobre la formación política que le sucedió. Y esta interpretación en realidad muestra que dos personalidades encontradas
quedan eclipsadas cuando nos damos cuenta que lo que existió fue una confrontación de dos unidades fiscales distintas. Bueno, muchas gracias. Preguntas, comentarios. Joaquín. Bueno, pues sí habían esa división. Lo que yo siempre he dicho, ¿no, Carlos? Bendito Dios, la costa atlántica no fue otro país. Debió haber sido otro país, ¿no? O sea, es decir, Panamá, toda esa parte era otro país porque durante ese periodo tuvo no sabían el Tribunal Mayor, pero siempre estuvieron. O sea, Cartagena era como el lugar donde empezaron a girar Santa Marta y Panamá bajo una propia unidad. El Tribunal Mayor de Cuentas es una aclaración. El Tribunal Mayor de Cuentas se acaba en 1821. Acaba Santander. ¿El de Santa Fe o el de Cartagena? El de Santa Fe. ¿Y el de Cartagena? No lo sé. Y ese se acaba con la creación de la Contaduría General de la República. Pero hay otro cisma, y es en 1800. Claro, esa Contaduría General de la República es para todo, ¿no? O sea, pero en 1828 Bolívar se inventa, revive la Contaduría General de Caracas, ¿ya? Revive una Contaduría General en el Ecuador, o sea, la organización fiscal precede la formación del Estado Nacional y reorganiza el Tribunal Mayor de Cuentas de Santa Fe otra vez, con jurisdicción con lo que hoy es Colombia. Entonces era ese comentario de claridad, o sea, vive y revive y prefigura la estructura de la formación del Estado Nacional. Pues, dos cosas. Tu trabajo lo que pone en evidencia de una manera muy clara es cómo en el antiguo régimen, me imagino que luego también en la parte nacional, no puede haber una verdadera autoridad política si no va acompañada de un tribunal, de una especie de tribunal fiscal. Tiene que haber alguna autoridad, es decir, un tribunal de cuentas o una Contaduría General de Cuentas. Eso parece que lo vamos viendo de manera reiterada. No concibe el ejercicio del poder político sin otro tribunal que lo acompañe y que esté haciendo estas cuestiones. Entonces, tenemos trabajos sobre el Tribunal de Cuentas de Santa Fe de manera monográfica, es decir, que haya, más allá de decirnos cuántos los componían, artículos, etc., sino, o sea, la lógica del funcionamiento de los tribunales de cuentas en América, porque uno ve la historiografía española y lo que nos encontramos es que en el siglo XVIII como que la entidad que unifica la información, que tiene la capacidad de control fiscal es la Tesorería General, la Tesorería Mayor y luego la Tesorería General. Pero aquí, en los territorios indianos, lo que tenemos son los tribunales de cuentas. Y cuando tenemos tesorerías generales de Ejército y Real Hacienda, cuando aplican el ordenanza de intendentes en el Rato de la Plata o en Perú o aquí, ni por asomo esa tesorería general llega a tener las funciones ni el poder que tienen los tribunales de cuentas. Entonces, ¿qué pasa con la historiografía y con los trabajos en concreto de Guatemala sobre estos tribunales de cuentas? Sobre todo para saber en qué estadio llegan cuando se produce el cisma. ¿Qué nos dice la historiografía sobre estos tribunales, o el Tribunal de Santa Fe, antes de su ruptura? Más preguntas o comentarios. A ver, Luis, a ver, que yo no digo barbaridades. Pero ¿qué no es el Tribunal de Cuentas un tribunal, una oficina encargada de revisar las cuentas del funcionario para control del funcionario? No es un equilibrio de poder, no es un contrapeso al ejecutivo o al virrey o a lo que sea. En ese sentido, podía haber más de 2 oficinas encargadas de revisar las cuentas, no como tribunal propiamente con ese nombre, y en ese sentido sí queda muy claro que Morillo sí se extralimitó en su autoridad, pero ya sabemos cómo era, sino porque puede existir esa oficina que revise cuentas y otra oficina, incluso superior, que revise otra vez las cuentas. Entonces,
a mí no me parece extraño que, creo yo, que pudieran existir estas instancias de revisión de cuentas, que vamos a ver en el periodo independiente. No me entiendes, una subjuicería y el otro de finiquitos. O la primera o la segunda podría anular los finiquitos de la primera. Mira, no. Ninguna de las dos, en el caso que yo entiendo, que es el caso independiente de los países independientes, ninguna de las dos da finiquitos, hace observaciones sobre las cuentas. Y ya me voy al periodo independiente. ¿Por qué? Porque ya no son jueces, hacen observaciones y si hay alguna prevaricación o tergiversación o como le quieras tú llamar del dinero, pasa al Poder Judicial. Pero sí pueden existir varias oficinas, como provocación. ¿Alguna más? Sobre la historiografía del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, solo como un texto que es el de Salmoral, en el que como una monografía de unas pocas páginas en las que muestra la formación del tribunal en 1605, María Lucena Salmoral. Y por ahí lo chiquito de Oscar de aquí, Sí, aquí, allá, sí, pero no hay un análisis sobre la historia del Tribunal de Cuentas en el Nuevo Reino, cuáles funciones tenía, qué funcionarios había, cuál era su alcance territorial de manera administrativa. Entonces yo cuando me encontré esto, después de haber hecho un trabajo en la licenciatura que era más clásico, cliente paz, que sumar cargos y datas, luego restar y encontrar déficit o encontrar superávit, cuando vi que existía esa separación ya se complejiza más la cosa, de ver que no estaba tan simple y que había unas cosas más profundas que también hay que considerar al momento de revisar los documentos, porque no sabemos si la misma Fiscalía Extraordinaria que había en Santa Fe existía en otras ciudades. Pues yo ahí sí no sé nada. Es que hubo golpes. O sea, sí, claro, podría existir otra oficina, por ejemplo, las contadurías, ¿no? La contaduría auxiliar, que pues revisaba, que era lo que pasaba en Caracas, ¿no? Caracas tiene el Tribunal de Cuentas ya viejo, ¿no? Que es de la década de los 90. Pero antes tenía una contaduría, cuando se formó la intendencia tenía una contaduría, y pues ahí revisaban sus cuentas y las mandaban, pero también las enviaban a Santo Domingo. Antes de tener su contaduría, las enviaban a Santo Domingo. Supongo que en Santo Domingo habría otra contaduría, no sé si había tribunal, ¿ya? Pero lo que pasa, la audiencia, la enviaban a la audiencia de Santo Domingo. Las de Caribe enviaban a la audiencia de Santo Domingo. Ahora, lo que pasa acá es que hay golpes, ¿ya? O sea, es decir, entre Montalvo y entre Morillo, o sea, sí, ellos dos lo asumen como una herramienta de legitimidad, porque Montalvo tiene un problema. Montalvo, y eso es, pues sí, se da, pero también la historiografía regularmente en la Nueva Granada es muy alarmista, dice, y Morillo tomó todo el dinero y las gallinas y los marranos y dejó a todo el virreinato en la ruina, ¿no? McFarlane dice comenzó la salvaje represión cuando llegó. Pero yo creo que, pues no sé, ahí Carlos tendría que decirlo. Yo creo que Morillo, porque hay una cuenta que sí existe, y es de lo que toma el ejército expedicionario, porque el ejército expedicionario saca préstamos, toma dinero de las cajas reales y, bueno, etcétera. Yo creo que Morillo, ¿recuerda el cuadro que hace Perilla? El cuadro tiene provincia por provincia lo que se ha tomado el ejército expedicionario, ¿ya? Yo creo que Morillo tiene la necesidad de legitimar esa acción, ¿ya? Y la mejor forma de legitimar esa acción o esas cuentas que le ha llevado de lo que ha tomado el ejército expedicionario, no sé, le pregunto a Carlos, ¿sería ese tribunal? La consolidación de ese tribunal. Yo también estaría pensando que si él revisaba las cuentas, bueno, él no las que las revisaba, No, si sí. él encargaba que las revisaran, encontraron unos adeudos a favor de la Real Hacienda que le podían servir a su ejército, podría estar ahí encima cobrando, ¿no? Usted tiene
¿sí? Y de pararse políticamente frente a Montalvo, ¿no? Porque Montalvo le decía, usted lo que tiene que hacer es esto. Entonces Murillo le respondía en otra carta, pero yo soy el que estoy acá. O sea, yo soy un hombre de guerra, yo soy, pues él también. El problema es que Fernando VII le dio suficientes facultades extraordinarias que él hacía eso y no tenía ni siquiera de virrey. Claro, pero creo que lo que están mostrando ustedes es una mecánica política, es decir, cómo acciones militares no son simplemente un ejercicio de esquivar un territorio, etcétera, sino que van acompañados de un proceso de legitimación. Claro. Entonces, tener que fundar un tribunal o tener, etcétera, todas estas cuestiones es que va dentro de la lógica de cómo conciben el ejercicio del poder y de la Hacienda la Real Hacienda como un soporte necesario para el accionar militar, en este caso, porque estamos luchando por la subsistencia del régimen, del virreinato. Entonces, es una mecánica que responde y que los interlocutores, o sea, la gente también que está pagando sus impuestos o que está siendo asentistas de ese ejército, etcétera, lo conciben como esa es la manera lógica de que tiene que ser, porque si no todo sería un ejercicio de arbitrariedad, de rapiña. No hubieran podido aguantar ni restaurar el reinato, aunque durase 3 años, 2 años, o sea, ni hubieran podido hacer eso. Pero bueno, eso sobre el gobierno español, lo que muestra Joaquín es que En práctica en realidad las estructuras sí fueron restauradas y ahí se formó la República Colombiana. Ahí está. Ahí se para la República. Más razón todavía, es una mecánica política. Y ocurrió en el noreste de Nueva España también en el mismo periodo. Joaquín de Arredondo se quiso llevar la tesorería de Saltillo a Monterrey. ¿Por qué? Porque él quería estar en Monterrey, mira, ni siquiera climáticamente, pero se quería llevar la tesorería de manera arbitraria y terminó peleándose con Apodaca por tratar de hacerlo. Afortunadamente para todos, no la cambió. Y cuando llegó el periodo nacional, la caja estaba en Saltillo, de hecho, mucho tiempo después sí, en Saltillo. Pero era esa idea de, pues no llegué yo nada más aquí a dar patadas y llevarme cercas y barandales, como dicen, sin tener una sustancia institucional detrás de mí mismo, con todo y que tenía que era un expedicionario también. Y uniendo a las observaciones que hace Ernest sobre la legitimidad que te da un tribunal de cuentas, incluso en la parte mexicana, ya en la dictadura santanista tradicionalmente vilipendiada, lo que hace Santana es traer de vuelta el tribunal de cuentas, y lo abre con otras funciones, por supuesto, un poco más ya legales que jurisdiccionales, pero lo trae de vuelta. Entonces, y vuelve a revisar y hacer lo mismo que hacía de revisar las cuentas de los funcionarios de Hacienda, y lo mismo pasa con el régimen de Felipe, también vuelve a restaurar el tribunal de cuentas. Es decir, es una parte de legitimación política del poder fiscal que necesariamente necesitas del juez. Porque la Cámara de Diputados, sí, porque el Congreso no está no hay Congreso, la Contraloría Mayor no está sirviendo, por eso Santana crea un tribunal o una parte del Poder Judicial que se encarga de finiquitar. Exacto, en un mundo donde no hay constitución, no hay nada, cobran impuestos con leyes y lo que se les dé la gana, pero necesariamente para ser legítimos frente al pueblo que está ahí, que está pagando los contribuyentes, necesitan a alguien que les asegure que eso va a ir a parar a lo que les están diciendo que va a ir a parar. Es el argumento de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Nadie de qué? Nadie de qué. Bueno, muchas gracias. Una intervención más. Me llamó la atención la observación que hiciste sobre la oferta que le hacen que el tribunal se convierta en que lleve las funciones del ejército. Por tanto, me recordó a Merino, la persona que trabaja en eso. En algún momento, ¿no? Una secretaría, casi un militar de soberanía interna, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un símil que digas, discutirlo para el caso mexicano con la Lo que hemos conversado con Leonardo es que, de cierta manera, con las diferencias que hay, con toda la jurisdicción, con toda la casuística, existe como una misma cultura política que en momentos extraordinarios sale a relucir. Para el orden también hemos encontrado pagos que se han hecho basados en que hay una urgente necesidad de hacerlos y ya, con eso los hacen, porque sería la imperiosa México.
la contabilidad del ejército es profesional. Es esa la que quiere.